Juan, capítulo 14, versículo 21. Y le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no Judas Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendrá a él y viviremos con él. El que no me ama no obedece mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Amén. Puede tomar su asiento. Esto creo que este mensaje está totalmente acorde con el versículo, con el devocional que decía, que hablaba el pastor Gustavo. Y por la larga, mire, este mensaje lo he titulado Principios. Por lo largo de mucho tiempo, y quizás de toda nuestra vida cristiana, hemos oído hablar de principios. Pero, ¿qué son los principios? ¿He establecido los principios de Dios en mi vida? ¿He vivido y he guiado mi vida bajo los principios de Dios? En una red social, más conocida como Facebook, porque Twitter no se usa mucho, igual no se usa, publiqué la siguiente cita que encontré de otra persona y decía: las personas son sus principios. Yo publiqué eso y dije: con esto mato acá en Facebook, soy la más votada, la más me gusta que tiene. Ya, puse: las personas son sus principios. Como dos pusieron me gusta. No arrasé con esa publicación. Pero alguien me comentó y me puso: no, hoy en día las personas no son sus principios. Y yo por un momento dije: ¿por qué este caballero me comentó esto? Me voy a eliminar. Pero después de unos momentos yo pensé: y realmente las personas hoy en día no son sus principios. Las personas hoy en día no nos dejamos guiar por nuestros principios, por lo que creemos. Y hoy en día, lamentablemente, nuestro gobierno, tampoco se deja guiar por los principios de Dios. El mundo ya realmente no se rige por los principios de Dios. Y lo que es peor, la iglesia tampoco se rige por los principios de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por estar en este lugar, Dios. Porque hemos podido, Señor, venir a adorar, a exaltarte, a glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque hemos podido llegar a este lugar y decirte, Dios, cuánto te amamos, Dios. Qué grato es para nosotros poder estar aquí, Dios. En este momento, Señor, te pedimos que esta palabra siga fluyendo, Dios. Yo sé que esta palabra tú me la has colocado en mi corazón porque tú quieres provocar algo hoy en día en nosotros, Dios. Te pido que tú seas abriendo esos corazones, los corazones, Dios, sensibilizándolos, haciendo, Señor, que podamos escuchar tu voz, hacemos sensibles a lo que tú nos quieres enseñar y que esta palabra pueda crecer el Espíritu Santo y provocar el poder que tú quieres, Señor, que esta palabra, Señor, deje en nuestras vidas. Señor, ato, Señor, y caigo toda voz del diablo, todo aquello ajeno a ti, Señor, yo lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y establezco tu reino en este lugar, establezco tu presencia en este lugar y establezco tu voluntad en este lugar. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Yo busqué qué significaba principios. En ética, los principios son reglas o son normas que orientan el accionar de un ser humano. Se trata de carácter general, son máximas universales los principios. No es algo que nosotros lo vemos aquí en la iglesia, sino que está en todo el mundo. Como por ejemplo, ¿cuál es uno de los principios que conocemos? Yo voy a decir uno: amar al prójimo. Todo lo que sale en la Biblia son principios. No matar, no robar, amar a Dios sobre todas las cosas, etc. Los principios morales también se llaman máximas o preceptos.
Los principios, escuche bien, son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad, desarrollo y felicidad. Los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas o de las religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Por otro lado, Stephen R. Covey, ¿se escribe bien?, define los principios como faros o como leyes naturales que no se pueden quebrantar. Tal como observó Cecilia B. DeVille, en torno a los principios contenidos en su película Los 10 Mandamientos, ella expresó: nosotros no podemos quebrantar los principios. Los principios están aquí y yo creo que nosotros los conocemos de más. Pero como dice Cecilia B. DeVille, nosotros no podemos quebrantar los principios. ¿Y qué son los principios bíblicos? Los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. ¿Entienden, Carlos? Los principios son la base para que tú sepas cómo actuar en tu diario cotidiano. Si Dios te dice, ama a tu prójimo, eso te va a servir de base para saber cómo tú debes tratar a tu prójimo. ¿Estás entendiendo? Voy a seguir para que sigan entendiendo. Juan 14:23 dice: Jesús le contestó, el que me ama obedece mis enseñanzas. Escuche bien. Dice, el que me ama obedece mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendrá a Él y viviremos con Él. Este versículo lo encontramos en primer lugar, que Jesús dice, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a Él. Muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero en este versículo Él dice, el que me ama obedece mis enseñanzas. ¿Nuestros actos realmente dicen amar a Dios? ¿Su obediencia en este momento dice amar a Dios? Veíamos que los principios son normas, son reglas que orientan el accionar del ser humano, orientan lo que usted hace día a día. En este caso, el accionar de nosotros como cristianos son los mandamientos, las enseñanzas, los mandatos que Dios dejó. ¿Pero cuáles son estos? Hoy en día creo que vivimos en dos mundos paralelos. Creo que vivimos nosotros como yo, Nicole, afuera en el mundo, y yo, Nicole, acá adentro, en estas cuatro paredes. Y creo que hemos amoldado todos los principios del mundo a nuestra vida, a lo que nosotros queremos hacer. Y creo que hoy en día en la iglesia, y no hablo en esta iglesia, sino que en general, tenemos más principios de afuera del mundo de lo que Dios establece aquí. De lo que Dios establece aquí. Pero, y creo que nosotros nos hemos dejado influenciar muchas veces para no sentirnos discriminados, por miedo al que dirán, por miedo a ser diferente. Pero realmente eso es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Realmente es eso lo que tú quieres para tu vida? En la Biblia encontramos una enorme cantidad de principios, eso todos lo sabemos, que debemos seguir. Y los hemos escuchado, como amar a Dios, a mi prójimo, pero creo que el conflicto se presenta en el cómo debo seguir los principios, en el cómo debo llevar mi vida, en el cómo debo actuar. Es ahí donde los principios no se cumplen, en el cómo. Y para saber cómo debo llevar los principios, es que veremos tres puntos fundamentales. Lo primero es la obediencia. Veíamos en el texto bíblico que decía, el que me ama obedece mis enseñanzas. El que ama obedece mis mandamientos. Y este también es un principio, obedecer, es un principio. Cuando tú desarrollas este principio en tu vida, las cosas que están a tu alrededor trabajan en suma armonía. Pues el que es obediente, escucha bien, es recompensado. Porque Dios es recompensado por Dios, pues acata fielmente su ley y su verdad, y esto lo llevará de gloria
en gloria. La obediencia trae frutos, y grandes frutos. Pero ¿a quién tengo que ser obediente y a quién? ¿A quién tendré que ser obediente? Mire, dice, el que me ama, no está poniendo atención, parece, va a traer la misma manera que está triste. Dice, el que me ama, obedece mis enseñanzas. ¿A quién hay que ser obediente? A Dios y a las enseñanzas de Dios. No están escritas en la Biblia por casualidad, no están escritas en la Biblia por cualquier cosa, porque se le ocurrió al escritor. Están escritas por un propósito y porque orientarán nuestra vida. Según la Biblia, la obediencia es una demostración de nuestro amor a Dios y en consecuencia nos acercamos más a Él, como lo veíamos en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Obedientes a la palabra de Dios, obedientes al Evangelio de Cristo, que es para salvación de vida eterna. Si dices que amas a Dios, lo demuestras con tu obediencia a sus mandatos. Obediencia yo busqué en el diccionario, y en el Nuevo Testamento se usa como eisekao, espero decirlo bien, que literalmente significa oír hacia. También significa peitomai y peitagio. Estas dos últimas palabras expresan respectivamente las ideas de ceder a la persuasión y a someterse a la autoridad. La idea de obediencia que sugiere este vocabulario es la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Obediencia es oír, es acatar. Obediencia es oír, pero no quiere decir que me entre por este oído y me salga por este otro. Eso no es obediencia. No es solo oír, es acatar la voz de mando, es acatar la autoridad. Por ejemplo, si yo estoy aquí en la iglesia, es acatar a mi pastor, a lo que dice mi apóstol, mi líder. Los que son quizás más adultos, es acatar la autoridad de mis padres. Nosotros que somos hijos. Uno se quisiera mandar solo. Esa es realmente la verdad. Pero uno no se puede mandar solo. Uno siempre tiene una autoridad y que realmente es quien nos guía. Toda persona necesita una guianza. Por eso existen autoridades. Por eso existen presidentes. Un pueblo no se puede guiar por sí solo. Por eso necesita alguien que le guíe. Juan 14:24 dice: el que no me ama, escucha bien, dice, el que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, dice Jesús, sino que son las del Padre que me envió. Dios es tajante de decir abiertamente, a ver, Dios dice, a ver, oye tú, si tú no estás obedeciendo mis enseñanzas, entonces me estás demostrando que no me amas. Es así de tajante. Y dice, hey, you. Si tú no obedeces mis enseñanzas, entonces realmente me estás demostrando que no me amas. No lo digo yo, lo dice la Biblia, por si acaso. Entonces, al no obedecer las enseñanzas, estamos demostrando realmente que no confiamos en Dios. Que no confío en Dios. Si mi padre me dice, yo voy caminando y hay un hoyo y yo lo quiero saltar, pero ese hoyo es como muy grande, y mi papá me dice, oye Nicole, no saltes porque te vas a caer. Y digo, lo papá, igual lo puedo saltar, eso es muy ágil yo. Soy muy buena para hacer deporte. Pero si mi padre me dice,
oye, no importa, no lo cruces, es por algo. Porque ve que realmente quizás yo no voy a poder saltar al otro lado y voy a caer en ese hoyo. Los mandatos, las enseñanzas del Padre, o si el Padre te dice algo, no es porque te quiere hacer daño, sino es porque te quiere librar y te quiere llevar por el camino correcto. En segundo lugar, en el cómo debo seguir los principios, porque eso estamos viendo, el cómo debo seguir los principios, ¿cierto, Sebastián? Te va a hacer una prueba después. Se deben seguir los principios con santidad. Primero veíamos que debemos seguir los principios con obediencia y en segundo lugar debemos seguir los principios con santidad. La santidad es una de las características básicas de Dios. En lo que se refiere a Él, la palabra denota pureza y perfección absoluta. Solo Dios es santo en sí mismo. Cuando la palabra se aplica a personas o a objetos, hace referencia a lo que ha sido separado. Santidad es a lo que ha sido separado, lo que ha sido puesto aparte para Dios. Para los hebreos del Antiguo Testamento, la santidad incluía tanto el concepto negativo de la palabra como el concepto positivo. En el concepto negativo era la palabra separación, pero en el concepto positivo significaba dedicación. Nosotros hemos sido santos, apartados, separados, pero Dios quiere de nosotros dedicación. No solo apartarse, no sirve de nada apartarse y, no sé, vivir en una burbuja, sino que se necesita dedicación. Para los cristianos que han nacido de nuevo significa específicamente la separación del pecado y del mundo y la dedicación a Dios, puesto que hemos recibido al Espíritu Santo. Del momento que usted recibe al Espíritu Santo, ya nada es igual. Ya nada es igual. ¿Nos hemos separado realmente del mundo? Usted, si puede hacer un escáner de su vida, ¿realmente se ha separado del mundo? Santidad significa separación. Dios trae su revelación, su gloria, cuando nosotros decidimos separarnos. Pero esta no es una obligación. Cada uno toma la determinación si quiere separarse y dedicarse a Dios. Dios no obliga a nadie. Por eso en usted está la decisión de separarse y dedicarse a Dios. En tercer lugar, en el cómo debo seguir los principios, en el cómo debo actuar bajo los principios, teníamos que, primero, ¿cuál era? En el cómo debo llevar los principios, tenemos la obediencia. En segundo lugar, santidad. Pero díganos más fuerte, con convicción. Primero la obediencia. Segundo la santidad. Y el tercer paso para en el cómo yo debo seguir los principios y establecerlos acá en esta tierra es que se debe hacer simplemente por amor. Dios no nos obliga a seguirle. Él nos entregó la plena libertad y el albedrío para seguirle. Esto es simplemente por amor. Pero el que realmente dice amar a Dios, obedece sus enseñanzas. Y esto realmente me llevará a conocer al Padre. Decía, el que me ama, al versículo, obedece mis enseñanzas. Yo lo amaré, mi Padre lo amará y viviremos con Él. Obediencia te lleva a conocer al Padre. Y yo un poquito le quería contar de mi testimonio de vida, que he sido una mujer muy sufrida. Antes que esto, usted no lo sabía. Yo vivía en la calle, tenía 3 hijos. Nada, mentira. Yo siempre he sido cristiana, nací en el Evangelio, y yo decidí realmente entregar mi vida a Dios. A mí nunca mis padres me han obligado a venir a la iglesia.
nunca me han obligado a servir a Dios, pero siempre en mí ha estado esa pasión. Y yo decidí apartar mi vida, separar mi vida, dedicar mi vida a Dios. Y todo lo que hago yo hoy en día, no quiero sonar así como, no, pero todo lo que yo hago hoy en día es para Dios. Yo estudié una carrera por Dios, por cumplir el propósito de Dios. Y sabe que esto realmente, como dice su palabra, si tú dedicas tu vida a Dios, se alargarán tus días. Tu cuerpo sanará, recibirás libertad. Yo decidí seguir a Dios y Él ha traído grandes bendiciones en mi vida. Pude estudiar una carrera universitaria casi gratis. Y yo viajaba todos los días a Graneros, gastaba alrededor de 60.000 pesos mensuales. Y a mí me salió una beca de 125.000 pesos mensuales. Entonces todos los meses a mí me pagaban. Y trabajaba y me pagaban. Y eso solo lo hace Dios. Y yo he podido ver cómo Dios ha obrado en mi vida, he podido ver que Dios se manifiesta. Pero porque yo tomé la decisión. En usted está la decisión de seguir a Dios, de apartarse para Él, de obedecer sus enseñanzas. Pero seguir los principios de Dios significa definitivamente y rotundamente negarse a sí mismo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si lo encontraron, dice así: entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiere salvar, miren, escúchenme lo que dice aquí, pues el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por mi causa, la encontrará. De nada vale tener todo el mundo, mire, de nada vale tener todo el mundo y perder tu vida. Nadie puede pagar lo suficiente por recuperar tu vida, solo Jesús. Es difícil negarse a sí mismo, y creo que el enemigo más grande que puede existir para alejarnos del propósito de Dios no es el diablo, somos nosotros mismos. El enemigo más grande, el cual nos hace alejarnos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos nosotros mismos quienes no queremos actuar bajo los principios de Dios. Y colocamos miles de excusas, miles de trabas, miles de peros. Y creemos que hacemos las cosas correctas, bajo nuestras ideas, para no aceptar la voluntad de Dios. Este versículo nos dice que si queremos ser seguidores de Dios, debemos renunciar a nosotros mismos, nuestros deseos, y aceptar la voluntad del Padre, aceptar la cruz que Dios nos da. Veíamos la semana pasada que Dios no pone más carga a nadie, no pone una carga más grande de la que no se puede soportar. También veíamos la semana pasada que solo es cuestión de confiar, es cosa de confiar en Dios. Dice, el que quiere salvar su vida, o también puede ser el que quiere vivir su vida como lo estima inconveniente, esta la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Imagínense, perder nuestra vida por la causa de Él, ahí encontraremos recién la vida eterna. El que quiere vivir la vida lo puede hacer, pero perderá su vida. Pero el que está dispuesto a negarse a sí mismo, realmente encontrará la vida eterna. Ya es suficiente, creo que hemos adornado nuestros mensajes.
diciéndonos cosas buenas, adorando a Dios bajo nuestras ideas o cuando nos sentimos realmente bien espiritualmente. Pero ya es hora de que te pares, que comiences a adorar y actuar y vivir una vida realmente en Cristo. Estos principios y la Biblia no se puede cambiar. Dios nos dijo: lean mi Biblia y sigan mis principios como ustedes quieran o como a ustedes les sea más fácil. Estos principios son irrevocables, no pueden pasarse a llevar, no pueden ser cambiados. Tú fuiste llamado para servir a Dios. Ya es hora que aborrezcas en la condición en que te encuentras. Ya es hora que aborrezcamos esa necesidad de querer vivir en el mundo. Si tú fuiste llamado hijo de Dios, es porque Dios te tiene algo tremendo para ti. Pero esto no se puede vivir así como yo quiero. Esto se tiene que vivir bajo los principios que Dios estableció para tu vida, porque es ahí en donde encontrarás la libertad. Es ahí donde encontrarás la vida. Juan, capítulo 17, versículo 15, dice: no te pido que los saques. Jesús hace una oración aquí, dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. En esta oración que Jesús realiza al Padre, podemos ver que nos dice que no somos de este mundo. Nosotros somos como Jesús y no somos de este mundo. Y Cristo mismo ahora clama para que nos proteja del mal, para que seamos protegidos del mal. Porque el mal o lo que está afuera no es algo que podamos estar ajenos. No podemos vivir en una burbuja, encerrados en nosotros mismos. Hay cosas que pasan afuera y que nosotros quizás las vemos, pero nosotros tenemos que ser capaces de establecer los principios de Dios allá afuera, porque hay gente que lo necesita. Pero yo decía, Espíritu Santo, con tan solo un mensaje no se puede cambiar la vida, no podemos cambiar la vida de una persona. Yo no tan solo diciéndote a ti que cumplas los principios de Dios, no se puede cambiar. Quizás vamos a salir de este lugar, vamos a seguir siendo las mismas personas que hemos sido siempre. Quizás yo cuando esté con mis amigos voy a seguir siendo el mismo de siempre. Yo decía, Espíritu Santo, tú eres el que tienes que traer el cambio. Porque yo puedo verlos, pero no conozco lo que hay en su corazón. Es el Espíritu Santo el que tiene que traer el cambio a su vida. Y el Espíritu Santo me decía, si realmente quieren establecer mis principios en esta tierra, debe haber un arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. El verbo arrepentirse significa sentir, pesar, contrición, convulsión por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. También entraña la idea de cambiar la actitud con respecto a cierta acción o conducta del pasado o algo también que se pretende hacer debido a pesar o descontento. En muchos textos es la idea de la palabra hebrea naham, término que puede significar sentir pesar, estar de duelo, arrepentirse, o también consolarse y liberarse. Arrepentimiento también quiere decir un cambio de pensar, un cambio de vivir, sentir la necesidad de liberarse para poder realmente vivir, para que realmente haya un cumplimiento de los principios de Dios que nos permitirán conocerle y encontrar la vida. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios con un corazón dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Con esta palabra yo no quiero decir que usted debe ser, debe ser así una monja, no sé cómo expresarlo. No quiero decirle que usted debe ser una persona perfecta, pero sí quiero decirle que en usted está establecer los principios de Dios afuera. Y aquí también en la tierra, aquí también en la iglesia.
Creo que hemos adoptado tanto los principios del mundo en nuestra vida que hemos olvidado los propios principios de Dios. Ya no sabemos cuáles son los principios de Dios y cuáles no son los principios de Dios. Pero quiero decirle que de usted depende establecer a Dios en todo lugar. Hoy en día hay mucha gente que muere sin conocer a Dios. Hoy en día perdemos a mucha gente aquí en la iglesia y solo sentimos pena, pero no somos capaces de clamar y de establecer realmente los principios. Obedecer, realmente obedecer. Si amas a Dios, obedece sus enseñanzas. Y en este último tiempo, como le decía, Dios me ha movido mucho a ver que queremos tantas cosas, deseamos tantas cosas, que cuando tenemos plata en el bolsillo nos sentimos realmente bien, que no nos falta nada. Pero esa es mentira. Si nosotros no tenemos a Cristo, realmente nunca encontramos la felicidad o la plenitud. Creo que uno afuera solo vive felicidades momentáneas. Uno quizás se droga, ¿y cuánto durará eso? Pero después que pasa esa condición, te vuelves a sentir solo y vacío. Uno puede estar de fiesta con un amigo y vivir, oh, bacán, estoy feliz. ¿Cuánto? 5 horas, una noche. Pero después, en la mañana te vuelves a encontrar solo. En Dios es donde encontramos la vida. Y nadie puede pagar el precio de tu vida, solo Dios. Solo Dios. Yo no puedo pagar el precio de tu vida. Yo no puedo hacerlo. Tus amigos tampoco pueden hacerlo. Tus padres tampoco pueden hacerlo. Solo Dios está dispuesto a pagar el precio de tu vida. Es hora de que nos levantemos y dejemos la pereza. Creo que hay un espíritu quizás de arrogancia en nosotros, de altivez, de egocentrismo, de querer vivir como nosotros queramos. Y creo que Dios está cansado de entregar solo destellos de su gloria, para que no te vayas, para que no te alejes de Él. Pero esa no es la voluntad del Padre. Dios desea llenar por completo tu vida. Dios desea llenar por completo la vida de tu familia, de tu hogar. Esa es la voluntad del Padre. No de hacerte llorar por unos segundos, para que puedas sentir algo del Espíritu Santo. Dios quiere que donde tú quieres que vayas, Él pueda estar ahí obrando en tu corazón. Creo que la iglesia hoy en día ha moldado tanto el mundo a los principios de Dios. Hemos amoldado todo y hemos hecho, no sé. Y realmente ya no somos capaces de establecer los principios de Dios. Nos da vergüenza de decir quizás, no, oye, yo soy virgen, porque voy a llegar virgen al matrimonio. Ya nos da vergüenza por miedo al que dirán. Nos da vergüenza decir, yo soy hijo de Dios. Yo no hago lo mismo que tú, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Creo que se ve muy poco afuera. Muy pocas personas que nos conocen, o quizás en otros lugares de trabajos, saben que somos cristianos. Y eso lo puede ver usted en cualquier lugar. Yo no estoy hablando solo de esta iglesia, sino que en general pasamos inadvertidos, camuflados, y no hemos sido capaces de establecer los principios de Dios. Dios necesita de nosotros. Dios necesita de ti. Dios necesita de alguien que afuera converse a sus amigos de Él. Dios necesita de nosotros para que ya no haya más personas que mueran sin saber de Dios. Dios necesita de nosotros para llegar a familiares que no conocen de Dios. Dios necesita de nosotros. Pero nosotros debemos establecer
y saber y empoderarnos de los principios que están en la Biblia para poder ir confiados afuera. Establece los principios de Dios en tu vida y atrévete a ser diferente. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios. Él no te defraudará. Al contrario, verás que tu vida tiene un cambio rotundo y realmente te podrás sentir pleno. Realmente ya no vivirás felicidades momentáneas, sino que realmente podrás conocer una felicidad que perdure por el tiempo. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Para cumplir los propósitos de Dios, no es solo conocerlos, no es solo leerlos, sino que necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos que en nuestro corazón haya una compunción, que nuestro corazón realmente quiera liberarse. Necesitamos que Dios venga a nosotros a obrar en nuestras vidas. Esto no se puede hacer solo, sino que Dios tiene que obrar en tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Oh, Santo eres tú, Jesús. A ti te damos toda la gloria, Jesús, todo el honor, Padre, toda la pleitesía. Santo eres tú, Señor Jesús. Oh, Santo eres tú, Jesús. Cristo, yo me entrego con el fin de ser fiel. Para siempre que